Buenas noches, estimados estudiantes. Buenos días si lo están viendo en la mañana y buenas tardes si decidieron ver esta clase en la tarde. Hoy, definitivamente, otro día maravilloso de compartir, otro día maravilloso para ampliar nuestros conocimientos en la asignatura de Contabilidad 3. El tema de hoy pertenece a la unidad número 1. Seguimos estando dentro de lo que tiene que ver con instrumentos financieros, pero hoy vamos con el tema número 2. El tema número 2 en nuestro programa está diseñado o está definido de la siguiente manera: identificación, medición, registro, presentación y revelación. Ya nosotros sabemos que lo que nos está diciendo con eso, ya somos estudiantes preparados al respecto. Lo que nos está diciendo es que vamos a hacer un recorrido por la norma internacional en el marco de cómo identificamos, cómo medimos, cómo registramos, cómo presentamos y cómo revelamos específicamente acciones preferentes como instrumentos financieros pasivos. Y ustedes dicen, ¿cómo instrumentos financieros pasivos? Así es. Así como también los juicios profesionales relacionados con acciones preferentes no convertibles o sin opción a venta. Sobre ese tema versa nuestra conversación de hoy. Primeramente, hacemos siempre un refrescamiento, un briefing sobre lo que ya tiene que ser parte de la información que manejamos propia, que nos pertenece, que ya hemos usado, que tiene que ver con instrumentos financieros. ¿Qué es un instrumento financiero? Ya a esta altura y en virtud de sus investigaciones, su trabajo en el glosario, que me pareció que muchos hicieron unos trabajos extraordinarios, los felicito, en verdad. Lo dividimos en 2 sesiones, pero disfruté bastante porque vi que muchos de ustedes se tomaron en serio la tarea. Y como se tomaron en serio la tarea, yo me tomé en serio la evaluación también. Así que los felicito. Pero fíjense que a esta altura del partido nosotros ya debemos de contestar. Si estuviéramos en el salón, pues yo le digo, hay que contestarlo a viva voz, gritado. Un instrumento financiero es un contrato, no hay duda de ello, que da lugar a un activo financiero para una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento patrimonio por la otra entidad. Es decir, que un instrumento financiero representa, por un lado, una entrada para alguien, una salida para otro. Por eso es que en esta unidad nosotros vemos, cuando empezamos a hacer las prácticas, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Podemos ver, vamos a ver desde 2 perspectivas distintas. La contabilidad o los registros contables que realiza quien emite los bonos y la contabilidad o los registros que realiza quien compra esos bonos. Es decir, nos paramos frente a frente, inversor con emisor, y aprendemos en una misma práctica cómo registramos cada una de las 2 cosas. Pero por supuesto vamos a utilizar teorías y términos distintos, porque para uno es un pasivo y para otro es un activo. Y nosotros por definición sabemos que no es lo mismo un activo que un pasivo. Entonces, evidentemente, tendrán como elemento común ellos dos, que son instrumentos financieros, pero su tratamiento contable para reconocimiento, medición, revelación y todo eso que ya nosotros sabemos necesario y obligatorio, será tratado de manera distinta porque son partidas de los estados financieros totalmente distintas. Sin embargo, fíjense que nos permite este tema hacer un pequeño repaso. ¿Qué es un pasivo financiero? En principio, una obligación contractual. Ya nosotros sabemos que proviene de un contrato, de hacer algo, de entregar efectivo, de intercambiar, ¿verdad?, con otra entidad en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad. Porque tendrá que eh, desembolsar o intercambiar. Es un contrato que se podrá ser liquidado o utilizado con instrumentos de patrimonio propio de la entidad. Es decir, que cuando yo atiendo, cancelo, cierro, ceso un pasivo, también puede ser que pueda ser utilizado o sea liquidado a través de instrumentos de patrimonio. Imagínense, siempre les comento que imagínense que ustedes tuviesen una deuda conmigo
pero no tienen para pagar. Y me ofrecen capitalizar ese pasivo y convertirlo en patrimonio y que yo, en vez de ser un proveedor de ustedes, me convierta en un accionista de la compañía. A eso se refieren este tipo de contratos cuando dice un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la entidad. Pero fíjense que nuestro tema o nuestro contenido habla de identificación, medición, registro y presentación de acciones preferentes. Es decir, nos salimos un poco del momento pasivo y nos habla de acciones. Y eso nos lleva, sin lugar a dudas, a darle un pequeño adelanto de lo que será la unidad número 2, donde tratamos todas las cuentas de patrimonio. Pero como la unidad 2 está, digamos, después de que hemos desarrollado este tema, yo me veo obligada a traer un poco de eso que vamos a necesitar como las herramientas básicas. Usted ya lo conoce, pero es mi deber hacer un paseo por los elementos básicos que usted ya debería conocer y si no los conoce, aprovecha, los incorpora a su conocimiento y sigue adelante en la formación de esta unidad. Fíjense, ¿qué es una acción o qué es acción? Una acción representa la expresión mínima del capital de una empresa. Si el capital de la compañía, de una entidad, puede estar expresado en acciones. Fíjense que no siempre es así, porque en este capítulo yo siempre les pido a ustedes, en la siguiente unidad, estudiamos a través del Código de Comercio las diferentes formas mercantiles que existen en Venezuela. Recuerden que la norma internacional está redactada para ser aplicada, ¿verdad?, en diferentes latitudes y esas latitudes, por supuesto, tendrán legislaciones diferentes. Eh, Nosotros, en el caso de Venezuela, ¿verdad?, nosotros tenemos una legislación específica que regula todo lo que tiene que ver con las acciones y el tipo de acción. Pero entonces el capital en Venezuela, de acuerdo al Código de Comercio, lo estudiamos en la segunda unidad y vemos las diferentes formas de sociedades. Y cada sociedad o cada forma de sociedad tiene una forma de llamar a esa cuota parte de capital. ¿Okay? Así que no nos quedemos encerrados. Sin embargo, como es tema de la segunda unidad, yo simplemente le doy un briefing y lo continuamos. Póngalo en la olla de presión, les digo yo cuando estamos en las presenciales, es decir, que usted me lo ponga ahí, que allá vamos a regresar otra vez. Pero entonces fíjense que una acción representa la expresión mínima del capital. Pueden haber acciones comunes como pueden haber acciones preferentes. Nosotros normalmente hemos venido estudiando acciones comunes, que como su nombre mismo lo indica, no tienen ninguna preferencia, ningún trato especial y son acciones emitidas que otorgan iguales derechos a sus titulares. Sin embargo, hay unas acciones que llamamos acciones preferentes que se diferencian de las comunes, obviamente, porque le otorgan una preferencia especial en algún aspecto relacionado con la sociedad. O bien, en vez de pagar los dividendos anuales, a ellos se les pagan los dividendos trimestrales, o bien eh, eh, se le garantiza un porcentaje mínimo de dividendos, haya ganancia o pérdida, es decir, puede haber un sinnúmero de características que condicionen esa preferencia. La preferencia está diseñada o puede ser diseñada a la medida de la entidad que va a emitir ese tipo de acción. Las acciones preferentes, a su vez, pueden ser convertibles y sin opción a venta. Es decir, yo puedo tener acciones preferentes que contengan un acuerdo que en un plazo determinado se reembolsará a sus tenedores, a quienes las posee, el valor nominal de las mismas. Es decir, es como si fueran como una garantía. Te entrego estas acciones, pero al término de un año, ¿verdad? Tú estás obligado a volvérmela a vender y yo de pagarte unas cantidades. Y en el caso también tenemos acciones sin opción a venta. Son acciones donde la entidad no posee ninguna alternativa de volver a vender esas acciones al emisor de las acciones a cambio. O sea, no tienes que entregarlas, no tienes ninguna obligación y las venderás si es tu voluntad. Pues evidentemente en términos de sociedades, lo vemos también en la unidad número 2, nadie está obligado a vivir en sociedad. Es por eso que ustedes ven en el ámbito del derecho civil que existe la figura del divorcio, porque al final y el matrimonio es una forma de comunidad y nadie está obligado a permanecer en comunidad de acuerdo a nuestro código civil. Y la asociación o las asociaciones o las sociedades son formas de comunidades que nadie está obligado a hacerlo. Si tú quisieras vender tus acciones, pues tú eres libre de hacerlo siempre y cuando cumplas con los requisitos o con los lineamientos que establece el Código de Comercio.
Sin embargo, como ya les he recalcado, es tema de nuestra segunda unidad. Ya les indicaré cuál es el núcleo de esta conversación de este día. Entonces tenemos acciones convertibles, acciones que son igual a o equivalentes. En muchos casos, como término sinónimo, se utiliza para hablar de acciones redimibles. Ahora, ¿qué son acciones redimibles? Son una clase preferente de acciones que tienen la característica particular de poder ser rescatada en un plazo determinado o determinable y sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones previamente pactadas. Es decir, las acciones, ¿verdad?, tienen unas características específicas, pueden ser rescatadas, es decir, yo emito unas acciones en condiciones normales en sociedades y no tienen plazo de rescate. ¿Qué significa rescate? No vuelve la entidad a tenerla a menos que sea la voluntad de quienes son sus dueños, pero esa voluntad no va a estar condicionada por nada porque ellos no tienen la obligación de hacerlo. Si yo les vendo unas acciones de una entidad y ustedes no tienen por qué decir, no, en un año te las vuelvo a vender ni nada, simplemente usted las tendrá hasta que sea su decisión de inversión tenerlas. Ahora bien, ¿qué es lo importante? ¿Por qué este tema está incorporado en el programa y por qué es importante tenerlo en cuenta? Fíjense, lo importante de este tipo de acciones es sobre quién reclama el derecho de convertir o rescatar la acción. Es decir, ¿quién decide si esa acción regresa al patrimonio de la empresa o se mantiene en el patrimonio de la empresa otra vez? ¿El dueño, el que las compró o quien las emitió? Esa decisión es lo que nosotros vamos a discutir hoy. Básicamente ese es el núcleo de hoy. Que usted quede claro que, ojo, siempre, 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 lo normal, lo ordinario es que una acción forme parte del patrimonio de la compañía. Pero ¿qué pasa si esa acción yo le pongo como son contratos, acuérdense que también son contratos, ¿verdad? Si a ese contrato yo le pongo una característica y le digo, usted al término de 8 meses deberá regresar estas acciones a la compañía. Es decir, que usted tiene un instrumento en sus manos que tiene un término, que tiene un plazo. ¿Ok? Si el comprador de los títulos de patrimonio tiene la potestad de decidir, es decir, si yo compro unas acciones y yo tengo, ¿verdad?, la posibilidad de decidir sobre los títulos, entonces el emisor debe reconocerlo como un pasivo financiero. Entonces, escuchen, si el comprador de los títulos es quien tiene la potestad de decidir sobre los títulos, ¿quién lo compra? Si yo le pongo el poder de decisión de si me los regresa o no sobre quien lo compre. Si eso pasa así, entonces el emisor, es decir, quien emite los títulos de patrimonio, debe reconocerlo como un pasivo y no como patrimonio. Ojo, entonces usted dirá, oye, esto es interesante. Pues sí, mis amigos, mis próximos colegas, es interesante. ¿Por qué? Porque en esta área, el programa lo que quiere es darnos una situación muy particular que puede ocurrir para que usted no caiga tirado al piso cuando usted vea unos estados financieros, usted diga, pero estos son unos locos, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudieron haber registrado unas acciones que se compraron, o sea, unas acciones que se emitieron y no las registraron como pasivo? ¿Qué es esto? ¿Qué loquera? No, no es una loquera, no es un error, es una posibilidad. ¿Que es común? No, no, no es común. Pero bueno, nosotros en esta formación especializada, dedicada, en la que usted ha escogido como carrera, como formación profesional, tenemos que mostrarle tanto las vías típicas como las vías atípicas. ¿Ok? Esto es una situación atípica, pero eso no significa que por atípica no se le vaya a presentar. Ahora sí, por el contrario, es el emisor, o sea, yo emito unas acciones y yo decido su rescate y su esencia económica de acuerdo al contrato, ¿verdad? Yo decido su rescate y su esencia económica del acuerdo contractual prevé no rescatar, es decir, esas acciones tienen la posibilidad de ser rescatadas por quien las emite.
pero quien las emite dice, no, pero es que a mí no, yo las emití, sí, ciertamente ellas tienen la posibilidad de ser rescatadas, pero es que a mí no me interesa rescatarlas, en verdad no tengo intenciones de hacerlo, las emití porque en serio quiero que forme parte del patrimonio de la compañía. Entonces lo va a reconocer como patrimonio. Entonces, una misma situación puede tener dos decisiones. ¿A qué los invito yo a reflexionar en esta clase? En que es muy importante la esencia económica de cualquier acuerdo que hagamos. ¿Por qué? Porque ese acuerdo nos va a llevar a decidir la forma y el modo. No sé si recuerdan que cuando les hablaba de los pasivos, les decía, es posible que yo compre un bono que tiene una vida de 10 años, pero yo lo compro con fines especulativos, yo lo compro ahorita en el mes de noviembre porque lo quiero vender en diciembre y aun cuando todavía le faltan 4.5 años de vida, y usted dirá, eso tiene 4.5 años de vida, vale, eso es un pasivo no corriente, este está loco. No, porque la esencia económica, o sea, el fin con que yo lo adquirí, fue con fines especulativos. Y yo dije, en diciembre lo vendo, hermano, no lo quiero más en mis estados financieros. Entonces, el contador debe ser un profesional que investiga, que indaga, no puede quedarse solamente a los papeles que llegan a sus manos. Ciertamente, estamos en un tiempo en donde digamos que la realidad económica nos ha llevado a restarle importancia a la realidad histórica documentada de las operaciones de la empresa, porque uno dice, no, pues, una cosa es lo que está pasando en esos libros legales y otra cosa lo que está pasando allá afuera. Sin embargo, sepa y entienda que usted no se está preparando para el ahora, usted se está preparando para el mañana y yo creo en un mañana mejor. Yo estoy convencida de que tendremos una Venezuela mejor, que tendremos una universidad mejor, que tenemos estudiantes mejores, es decir, yo estoy a la expectativa de cosas buenas, porque estoy convencida que lo que viene será mejor. No espero lo malo, no me preparo para el fracaso, me preparo para el éxito y sé que ustedes también lo harán. Entonces, este tiempo, usted tiene que abrir su mente y pensar que estas situaciones particulares que parecen lejanas, que parecen no aplicables, pueden pasar porque las condiciones de Venezuela pueden cambiar. Y como les dije, yo creo en los cambios, ¿ok? Los cambios para bien. Entonces, fíjense que, por otro lado, retomando el tema, ¿verdad? Yo les coloco una nota aquí que dice, si por el contrario se quiere determinar si un instrumento financiero es un instrumento de patrimonio en lugar de un pasivo, es decir, si yo me hago la pregunta y digo, bueno, ya entendí que la profesora como que dijo que no todo es patrimonio, que puede haber unas circunstancias en que ciertas acciones yo no las tenga que registrar como pasivo, sino que las tengo que registrar, que no las tengo que registrar como patrimonio, sino que las tengo que registrar como pasivo. Sí, si usted a esta altura de mi conversación captó eso, déjeme decirle que capturó el núcleo de nuestra conversación. Y cuando yo les pregunte cuál es el núcleo de el tema tratado el día de mañana, que nos encontraremos el día jueves a las 9 de la mañana, dándole yo, pues por supuesto, todo el día de hoy, miércoles, para que usted disfrute, escuche, procese, analice y además abra su mente a las dudas, a los inconvenientes o a la aplicación de lo que usted quiera hacer. Entonces, usted si ya entendió que el núcleo de lo que estamos viendo hoy es una situación específica y particular, no común, en la que por alguna razón específica un instrumento de patrimonio, en lugar de ser clasificado como tal, será clasificado como un pasivo financiero. Y la norma es clara, usted lo busca y lo encontrará. La norma es clara, dice, si se quiere determinar si un instrumento financiero es un instrumento de patrimonio en lugar de un pasivo, el instrumento será patrimonio sí y solo sí. Es decir, ya me da una conjunción que no me deja espacio para más nada y que yo debo tener en cuenta. Me dice, ¿qué cosas deben pasar para que yo diga que el instrumento será patrimonio? Si no cumple esto, entonces por descarte es pasivo. Dice, el instrumento no incorpora una obligación contractual, pero ya va. ¿Una obligación contractual a qué? Uno, de entregar efectivo o otro activo a otra entidad. Y dos, de intercambiar activos o pasivos financieros con otra entidad bajo condiciones que sean potencialmente desfavorables para el emisor.
Fíjese que hay dos cosas. No incorpora una obligación contractual de hacer estas dos cosas, o dos, si el instrumento será o podrá ser liquidado con los instrumentos de patrimonio propios del emisor. Entonces, fíjese como nosotros tenemos un par de reglas que cuando estemos aplicándolos lo vamos a llevar a la práctica. Si a usted esto le parece, wow, me parece extraño, me parece raro, me parece difícil, tenga paz. Poco a poco lo vamos a manejar. Y para eso estaremos el día de mañana aclarando dudas, comentando, para que algo que nos puede parecer algo difícil, no es que lo vamos a bajar su capacidad o le vamos a bajar su densidad técnica, no, lo vamos a hacer accesible a estudiantes universitarios. ¿Ok? Entonces tenemos si el instrumento, se quiere determinar si un instrumento financiero es un instrumento de patrimonio en lugar de pasivo, el instrumento no debe incorporar obligaciones y podrá ser o será o podrá ser liquidado con instrumentos de patrimonio del propio emisor. ¿Ok? Entonces, eso lo vemos en la práctica en los ejercicios. Pero bueno, básicamente este es el contenido o la regla de oro. Si no cumple esto, o sea, si estas condiciones no aparecen, es porque tengo que hacerlo como pasivo. Es así como en algunos casos instrumentos financieros que cumplen con la definición de pasivo financiero se deben clasificar como patrimonio y algunos instrumentos de patrimonio se deben clasificar como pasivos. Es decir, son esas las circunstancias en que debo dar tratamiento contable distinto. Sí, 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 ya lo sé, me imagino, usted estará diciendo, pero ¿cómo es eso? Eso no puede ser posible, ¿qué es? ¿Qué lo que eres esa? Y usted además ve el muñequito y se sienta como él, y usted está frente a la computadora con un tazón de pasta y usted dice, oye, la profesora, yo creo que se equivocó, ¿vale? ¿Qué lo que eres esta que está dando? Pues no, mis queridos amigos, les estoy diciendo, mis apreciados colegas, que esta es una situación particular establecida para una situación particular, a la cual no le quiero dar una extensión, digamos, excesiva para hacer complejo lo que no tiene una complejidad, sino que trata una situación particular a la que usted puede acceder a través de la lectura de la norma. La regla general es que el emisor de un instrumento financiero lo clasificará en su totalidad o en cada una de sus partes integrantes en el momento de su reconocimiento inicial. Ya nosotros sabemos que el reconocimiento inicial es ese punto donde yo incorporo a mis estados financieros un hecho determinado. Un pasivo financiero, un activo financiero, un instrumento financiero de conformidad con la esencia económica. ¿Se recuerdan que le decía? Siempre es importante que usted sepa para qué es eso y por qué se hizo. Y con las definiciones de pasivo financiero, de acuerdo a pasivo financiero, instrumentos de patrimonio. O sea, siempre debemos buscar la esencia. Y en el caso de las definiciones, a mí me parece que es importante conocer las definiciones de activo, de pasivo y de patrimonio, y de pasivo financiero, activo financiero, y eso, para que usted pueda ubicar. Sin embargo, que siempre hay los sin embargo, pueden existir excepciones, y es eso sobre la base que nosotros hemos estado discutiendo. Por eso les digo por aquí finalmente que cuando las acciones preferentes, o sea, esas acciones que le incorporan a su tenedor una condición especial que lo diferencia del resto, dice, cuando las acciones preferentes no sean convertibles, es decir, que no tienen dentro de sus cláusulas la posibilidad de retomarlas, de convertirlas en algo, ¿verdad? Su clasificación adecuada se determinará en función de los demás derechos que ya incorporen. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre debo leer el contrato completo para saber qué más derechos otorgan las acciones en un momento determinado. Dicha clasificación se basará en una evaluación de la esencia de los acuerdos contractuales y en las definiciones de pasivo financiero y de instrumento de patrimonio. Veo esas definiciones, leo el contenido del contrato, investigo la esencia de la operación y entonces tengo allí suficientes elementos como para decidir si llegar a estar presente a esta situación no típica, pero que puede existir. Cuando las distribuciones a favor de los tenedores de las acciones preferentes tengan o no derechos acumulativos y queden a discreción del emisor, las acciones son instrumentos de patrimonio. Fíjense que cuando el emisor se queda con el poder de decidir cosas sobre ellas, sin duda es patrimonio. Pero si es al revés, quien es no el emisor, sino el comprador,
el que decide sobre ellas, entonces nos llevará a un pasivo. Hay otro tema importante y que es siempre tema de discusión. Las aportaciones en entidades cooperativas e instrumentos similares se clasificarán como patrimonio, sí. Es decir, la norma internacional establece unos parámetros en relación cuando este tipo de sociedades o de asociaciones, porque en este caso cuando es cooperativas no se llama sociedades sino asociaciones, ¿verdad? Dice, la entidad tiene derecho incondicional para rechazar el rescate de las aportaciones, y B, el rescate está incondicionalmente prohibido por la ley local, por el reglamento o por los estatutos. El rescate está incondicionalmente prohibido, es decir, que no se permite rescatarlo. En el caso venezolano, yo les digo que nuestra ley de cooperativas tiene como base o implica que las aportaciones de los asociados se devuelven a los asociados al momento de su retiro, lo cual quiere decir que sin duda en Venezuela, de acuerdo a la ley especial que regula esta materia, ¿verdad? Las aportaciones de los socios en las sociedades cooperativas no son patrimonio, son pasivos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, significa un flujo que va a entrar a la compañía, también significa una deuda al momento de la desincorporación de los asociados a la misma. Entonces, fíjense que una ley que está redactada de manera genérica, nosotros la podemos aclimatar o darle color Venezuela cuando la contrastamos con la ley que regula la materia. Entonces, haciendo el recorrido que obligatoriamente debemos hacer en cada una de estas unidades y que tiene que ver con lo que hemos hablado relativo a cómo entender una norma internacional, decimos entonces el reconocimiento. ¿Qué voy a decir del reconocimiento en este caso particular de situaciones en las que algo que tiene una naturaleza de pasivo yo lo deba registrar como patrimonio o que viceversa, algo que tiene una naturaleza de patrimonio lo debo registrar como pasivo? Dice, la entidad reconocerá un activo o un pasivo financiero en su estado de situación sí, cuando y solo cuando dicha entidad se convierta en parte de las cláusulas. Les decía que las negociaciones entre terceros no nos involucran, pero si ya yo soy parte, yo tengo que entender que siendo esto un activo o un pasivo, cuando yo formo parte es mi momento de reconocerlo. ¿Cómo lo mido? Cuando se reconocen por primera vez los instrumentos financieros, se miden a su precio de transacción, salvo que el acuerdo constituya en efecto una transacción de financiación. Y fíjense que yo esperaba que en el glosario este tipo de términos salieran para ir adelantando o abriendo brecha en medio de lo que necesitamos. Y fíjense que dice, si el acuerdo constituye una transacción de financiación, que ya lo vamos a definir, ¿verdad? La partida se medirá inicialmente, si me está diciendo a cómo, qué valor, se recuerdan que la medición tenía que ver con el quantum, con la parte numérica, ¿qué hago? Se medirá al valor presente de los cobros futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Ah, chévere, esto es lo que hemos visto en matemática financiera y es aquí donde hacemos el match entre contabilidad y matemática financiera, porque este valor presente ya lo hemos visto y nosotros lo vamos a practicar a través de unos ejercicios en Excel directamente. Fíjense que por otro lado tenemos aquí, dice que la transacción financiera o de financiación, dice una transacción financiera o de financiación puede tener lugar cuando el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es la tasa de mercado. Entonces, cuando yo doy unos plazos excesivos, porque yo le vendí una mercancía fue a mi hijo y yo no le doy crédito a nadie, pero a mi hijo le di un crédito de 2 años, entonces yo estoy frente a una transacción de financiación. Entonces, cada una de esas operaciones va a tener un tratamiento contable de acuerdo a si incorpora o no una transacción de financiación. Por otro lado, tenemos, ¿verdad? Luego del reconocimiento inicial, se aplica un modelo de costo amortizado, o en algunos casos el modelo del costo, para medir los instrumentos financieros, excepto y excepto. Fíjense que hace aclaratorias la norma. Las inversiones en acciones preferentes, no convertibles y sin opción a venta, y en acciones ordinarias sin opción a venta, que cotizan en bolsa. O sea, si yo tengo, ¿verdad? Un valor porque esas acciones cotizan en bolsa, sería ilógico que yo utilizara el método del costo amortizado ni cualquier otro valor si yo voy a tener posible y medible y totalmente válido un valor razonable, que ya nosotros conocemos que un valor razonable es un valor de intercambio, pero en este caso es un intercambio que se establece a través de la bolsa donde
se desarrollan o desenvuelven las negociaciones relativas a este tipo de acciones. Se cotizan en la bolsa cuyo valor razonable se pueda medir de otra forma con fiabilidad. Es decir, obvio, lo voy a hacer salvo para ese tipo de acciones que yo pueda medir con fiabilidad. Por otro lado, el método del costo amortizado, que tiene que ver con la herramienta que nosotros nos toca practicar, pero que yo más que eso, yo quiero que usted abra la mente y entienda que más allá de lo que vamos a practicar de matemática financiera, yo quiero que es que usted se apodere de la teoría y que sepa que esto es una situación particular y que es por eso que yo les dividí el examen en uno primero teórico un día y uno práctico al día siguiente. Si no mezclo una cosa con otra. El costo amortizado de un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se informa es el neto de los siguientes aportes. El importe al que se mide el reconocimiento inicial del activo financiero del pasivo, menos los reembolsos de principal, más o menos la amortización acumulada por el método de interés efectivo. Esto no es más que descomponer, y ya lo vamos a ver el día de la práctica, la tablita que ustedes hacen de capital, interés y gastos, pero dicho en palabras, ¿verdad? Y eso significa el método del costo amortizado, es decir, amortizar un costo hasta un periodo que normalmente tiene que ver con la vida útil de ese pasivo. Y el método de interés efectivo es ese método que nosotros hemos venido utilizando y que la norma permite como único método para valorar en estos casos. Dice método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de distribución del ingreso por intereses a lo largo del periodo correspondiente. ¿Cuál es el periodo correspondiente? El tiempo de vida de esa inversión. La tasa de interés efectivo es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo pagar o por pagar. Fíjense que nosotros les decía que cuando, y esto es también un núcleo ahí para entender este método, si yo tengo una colocación a la par, yo no tengo problema, porque mi tasa efectiva es igual a mi tasa nominal. Pero si yo tengo ventas con descuentos o con prima, por supuesto la negociación cambia y los valores van a cambiar. Y es allí donde el método de interés efectivo viene a determinar o ayudarnos a determinar cómo calcular el costo amortizado de esa operación. Lo vamos a ver en la práctica, ¿ok? Tengan paz de todas maneras. Y muchos de ustedes sé que lo están entendiendo y lo van a manejar porque ya lo vieron. Por otro lado, tenemos el elemento relacionado con presentación y revelación. Ya nosotros sabemos que eso tiene que ver con ese quinto estado financiero que llaman notas revelatorias y que nos dice o nos expresa qué es lo que debemos hablar de esa partida específica que estamos desarrollando. En este caso, ¿de qué estamos hablando aquí en esta clase de hoy? De aquellas acciones que se emiten y aun cuando parecen que su naturaleza es patrimonio, yo las deba registrar como pasivo, o cuando yo esté enfrente a pasivos que aun siendo pasivos yo los deba registrar como patrimonio. Sobremanera, el primer supuesto es el que mayormente nos interesa en esta clase. Entonces, fíjese que la categoría de pasivo financiero se presentará en el estado de situación. Ya nosotros sabemos eso, que el estado de situación es una relación entre activos, pasivos y patrimonio. Y se revelarán en las notas revelatorias las informaciones relacionadas con, es decir, yo debo revelar. Ciertamente ya nosotros sabíamos que debo obligatoriamente revelar todo lo que la norma dice, pero puedo también revelar elementos adicionales que a mi criterio sean necesarios argumentar en las notas revelatorias. ¿Puedo escribir menos? No. ¿Puedo escribir más cosas? Sí. Dentro de las que nos plantea aquí la norma, dice bases de medición utilizadas, es decir, utilizamos el método del costo amortizado a través de categorías de activos y pasivos, clasificamos los activos y los pasivos de tal o cual manera, la política para el registro es esto, hemos mantenido la simetría contable relacionada con esto y aquello, entonces ya empezamos a usar esos términos que nosotros nos hemos apoderado del conocimiento que manejamos sobre normas internacionales. Baja en cuenta, entonces solo se da de baja en cuenta los pasivos financieros relacionados con esto, con esto, con esto y con aquello, por las circunstancias estas o aquellas a lo otro. Ignoración de activos, es decir, colocación como una garantía, incumplimiento, préstamos, partidas de ingresos, gastos o pérdidas, que es el desarrollo por lo menos de la tabla de amortización donde nosotros vemos allí los detalles. Entonces, si yo quisiera colocar un anexo con una tablita en esa nota revelatoria, sería perfectamente válido porque nos permitiría ver con mayor claridad o ampliaría la información relativa a una partida determinada en el caso de
de quien tenga interés de ahondar o de profundizar en una información que le interese. Finalmente, bueno, eh, cierro diciéndoles que este es el contenido de la clase, ¿ok? Que hoy lo que quería con ustedes era centrarlos en esta situación particular que se puede presentar, en que hay unas acciones que aún siendo emitidas solo por la naturaleza del contrato, por la esencia del contrato, por las características del contrato, porque yo formo parte del contrato, tendré que tener en cuenta si hay un supuesto determinado que me obligue a salirme de la regla ordinaria que nos había enseñado o que habíamos conocido, donde decía que toda acción es patrimonio, pero yo tengo que ver, ya va, déjame ver si no forma parte de alguna de las excepciones que la norma establece. ¿Ok? Por mi parte, les quiero decir que el recorrido de hoy tiene que ver con el tema número 2 de la unidad número 1. Seguimos tratando instrumentos financieros y la idea es que usted pueda ampliar, profundizar y desarrollar cualquier otra cosa que usted considere pertinente en este tema y que en la clase de mañana, Dios mediante, nos podamos encontrar para compartir las dudas que puedan surgir a raíz de esta situación especial. Los invito a navegar por YouTube, por ver otras opciones. Quizás lo que usted no me haya entendido a mí, usted se lo puede entender otro autor y usted nos permite a través de su investigación ayudar a algún compañero que tampoco haya podido y todos compartir y crecer en función de nuestras propias investigaciones. No, lo invito a que no se quede nada más con lo que yo le doy, vaya una milla más e investigue un poco más, que también le servirá a usted cuando esté en el ejercicio profesional. No hay diferencias en ustedes y en mí, porque estoy convencida que ustedes también terminarán su carrera y que estos 4 semestres que nos separan de distancia profesional pronto serán nada. Así que por mi parte, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento en que usted haya decidido ver esta grabación y estamos entonces en línea por el grupo de WhatsApp, ¿ok? Saludos y bueno, atentos a las informaciones que tengamos para ustedes, ¿ok?